Bendiciones, 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 querida gente. Hoy quiero anunciar un tema importante para que muchos conozcamos la verdad. Está de moda el pastor, cualquiera ahora es pastor. Y se han puesto la moda de volverse académicos. Para ser pastor van a las universidades, seminarios, institutos, y empiezan a estudiar 2, 3, 4, 5, 6 años, hasta sacan doctorado, masterado en pastores, para después ir a las denominaciones cristianas, templos hechos por manos de hombres. ¿Para qué? Para predicar un evangelio diferente. Pero hoy quiero denunciar enfáticamente para que todos nosotros nos demos cuenta del engaño doctrinal que traen estos pastores académicos asalariados, diezmeros, en esos templos llamados denominaciones pseudo-cristianas que son cueva de ladrones. Uno, es una gran ironía cuando ellos, para disque predicar el evangelio de Jesús, van a las universidades a prepararse. Pero un poco recordemos de Pablo. Pablo en Filipenses capítulo 3, desde el 7 al 8, ¿qué dijo? Todo mi conocimiento y todo lo que yo poseo lo pongo por basura para hallar el conocimiento de Jesús. Entonces, ¿cuál era el conocimiento religioso que él tenía? Él estaba, dice, enseñado por el mejor maestro Gamaliel de aquellos tiempos. Pero cuando conoce a Jesucristo, él se da cuenta que todo ese conocimiento religioso académico era innecesario, y él dice en Filipenses 3:7, todo lo pongo por basura, lo desecho para ir al conocimiento de Jesucristo. Y también en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, él dice, lo que yo conozco acerca del evangelio de Jesús, dice, no me ha enseñado hombre alguno, nadie, solamente Jesucristo. Entonces, viendo ese argumento bíblico, está por demás fuera de contexto que para ser pastor vayan a estas instituciones, seminarios o universidades a prepararse, dice. Y después de ahí regresan con una angustia y una soberbia, creyéndose los únicos iluminados que pueden entender la Biblia. Pero Pablo desecha esa actitud académica, ¿verdad? Ahora, Jesucristo, ¿qué dijo? En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, del 15 arriba, a Pedro le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta, Pedro se confunde y le dice, sí te amo, tú lo sabes, mi Señor. Y el Señor Jesucristo le dice, Pedro, entonces si tú me amas, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces, ¿cuál es el requisito que Dios manda para pastorear y enseñar de Jesucristo a la gente? Amar a Dios, amar al Señor Jesucristo. No esas universidades donde solo enseñan a lucrar con el Evangelio, a lucrar con la fe del hombre. ¿Se dan cuenta? Ahora, otra cosa más importante. Dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, Jesucristo es el único pastor de nuestras almas. Entonces, el ser pastor no es del cuerpo, no es de las cosas materiales, sino es del alma. Y 1 Pedro 2:25 dice, Jesucristo es el único pastor de nuestras almas. Y también en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 12 y 13 dice, el asalariado no es de Dios. El asalariado, no es el que las ovejas debe pastorear. Porque cuando ve venir al lobo, dice, él huye y abandona las ovejas. ¿Por qué? Porque simplemente es un asalariado. Y nunca ha sido un pastor del Evangelio de Jesucristo, sino simplemente ese asalariado se ha ocupado de trasquilar, de robar, de lucrar con la fe de la gente. Y para eso se han inventado el diezmo en dinero para los cristianos.
Se han inventado los pactos, primicias, encuentros, preencuentros, promesas y toda barbaridad lucrativa solo para enriquecerse. Y claramente Evangelio de San Juan, capítulo 10, 12 y 13 dice, esos pastores asalariados no sirven, no son de Dios, no son enviados por Dios. Y claramente también, si nosotros vemos en 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 y 3, el apóstol Pedro enseña claramente que ser pastor, apacentar la grey de Dios, apacentar las ovejas de Dios, ojo, porque cuando uno apacienta la grey de Dios, las ovejas no son nuestras, son del Señor Jesucristo, solamente las apacentamos. Y el apóstol Pablo en 1 Pedro 5, 2 y 3 dice que se debe apacentar o pastorear la oveja, dice, no por ganancia deshonesta. O sea, sin lucrar, sin recibir dinero. Segundo, dice, no como teniendo señorío sobre la grey. ¿Qué hacen estos pastorlobos mercaderes? Diezmeros, se enseñorean de las ovejas, les intimidan, les amenazan, les maldicen, a fin de que ellos vayan recogiendo ingentes dineros de la ingenuidad de la gente que busca a Dios. Tercero, ¿qué dice? Que no debe uno pastorear, dice, por obligación, por indicación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pastores académicos universitarios? Sus pseudo-denominaciones cueva de ladrones, cuando acaban el estudio, les designan y les dicen, tú vas a ir allá, acá, a pastorear y a empezar a hacer dinero, a lucrar. Cuanto más ganes adeptos para la iglesia denominacional cueva de ladrones, vas a tener más ingreso, más diezmo. Entonces solamente ellos predican, repito, ese evangelio anatema, evangelio diferente de Gálatas capítulo 1, 6 al 9, donde traen mensajes emotivos, metafísicos, carnales, terrenales, se inventan, Dios me ha dicho, con Dios he hablado, fuera de contexto, ya no hay más revelaciones individuales a los hombres, la Biblia es la única revelación acerca de la verdad para nosotros. Entonces se dan cuenta, hoy quiero refutar enfáticamente que esos pastorcitos ahora, apostolobos, profetas, entre ellas también las mujeres metidas solo para lucrar, no son de Dios. Si usted está congregándose a una iglesia donde hay un pastor académico, egresado de universidades, seminarios, dése cuenta, ese pastor asalariado no es aprobado por Dios. Claramente el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 6, 18, que se debe presentar el evangelio gratuitamente, porque ciertamente de los verdaderos pastores que anuncian el evangelio de Jesucristo, el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación por medio de Jesucristo, tenemos la recompensa en los cielos, no aquí en la tierra. Pablo dijo, he acabado la carrera, he terminado y guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida, corona de justicia, ahí está nuestra recompensa. Pero estos pseudo pastores mercaderes del evangelio, que han torcido el diezmo bíblico israelita, ¿no?, transportando para que los cristianos crean y paguen esa falacia, ya tienen ciertamente aquí su recompensa. Y la segunda recompensa para ellos solamente es la segunda muerte, la separación definitiva de Dios. Así que, querido cristiano, cristiana, hermano, hermana, abra los ojos, despierte. No siga congregándose a estas denominaciones o templos hechos por manos de hombres, donde no habita Dios. Hechos capítulo 17, 24, 25. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Él es el dueño de la vida, el creador del universo. Dios habita en nuestros corazones, dice 1 Corintios 6, 19 al 20. Dice, debéis conocer que vosotros sois templo de Dios, templo del Espíritu Santo, comprados por precio de sangre para la alabanza y la gloria de su nombre.
Entonces, para ser salvo solamente tú tienes que escuchar el Evangelio de Jesús. Que Cristo Jesús ha muerto por tus pecados, ha resucitado, ha pagado el precio de tu pecado y Dios ha recibido esa justicia de la cruz para que tú, si crees en Jesucristo, seas justificado, redimido, seas adoptado hijo de Dios, santificado en el nombre de Jesucristo. Y lo demás, si tú quieres crecer y conocer el Evangelio, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. No necesitas que te enseñen estos pseudopastores, mercaderes, lobos rapaces. No necesitas pasar cursos con estos lobos rapaces que lucran con tu fe. No necesitas ir a esos seminarios, universidades humanistas, que solo enseñan a exaccionar y lucrar con la fe del hombre. Pablo, repito, dice en Gálatas 1, 11 y 12, lea su Biblia. Todas las citas bíblicas que lo doy en este video, revise, abra su Biblia y revise. Gálatas 1, 11 y 12 dice claramente: yo no recibí enseñanza ni conocimiento por ningún hombre, ninguna persona, sino que recibí, dice, de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Cristo creyendo en el Evangelio de Jesucristo, entonces viene el Espíritu Santo de Dios a ti. Y ese Espíritu Santo empieza a redarguirte, a convencerte de pecado, de justicia, de juicio. Y no necesitas conocimiento humano, porque el Espíritu Santo te da conocimiento de la palabra de Dios e interpretación correcta. Lea 1 Pedro, capítulo 2, versículo 26. Evangelio de San Juan, 1 Juan, capítulo 2, versículo 26. No necesitamos que nadie nos enseñe la palabra de Dios, sino que el mismo Espíritu Santo viene y nos enseña. Espero que este video le ayude de mucho, le abra los ojos y deje de ser un religioso sectario. Deje de ser un fanático de esas cuevas de ladrones llamadas denominaciones cristianas, donde un pastor académico, un pastor pseudo diezmero, mercader del Evangelio, te enseña cosas que no están en la Biblia. En la Biblia no existe diezmo en dinero, no existe primicias en dinero, no existe pactos en dinero, no existe siembras en dinero. La Biblia es espiritual para tu espíritu y salvación de tu alma, nada que ver con cosas materiales. Espero que te ayude esto y desecha a estos pseudo pastores, mercaderes asalariados que se cobijan en esas denominaciones cristianas, pseudo cristianas llamadas iglesias evangélicas con diferentes nombres bonitos, ¿verdad? Pero simplemente son lobos rapaces, falsos, no aprobados por Dios. Bendiciones, gente linda, que Dios le bendiga y abra los ojos para la salvación de su alma. Bye bye, hasta otra oportunidad.